Buenos días chicos y chicas, espero que hayan podido descansar en estas vacaciones. Este video lo hago para las personas que no pudieron conectarse la última clase que tuvimos de comunicación y sociedad desde el área de sociales. Recuerden que nosotros estamos trabajando desde nuestra meta enfocados en reconocer cuáles son estos aspectos básicos de los procesos de colonización por parte de los europeos, especialmente los españoles, al continente americano. Recuerden que ya hemos trabajado un poco desde esos procesos de conquista en el territorio de México, especialmente con estos indígenas aztecas, y el territorio del Perú con los indígenas incas. Recuerden que ambos grupos van a tener una característica en común y es que van a ser grupos que se encontrarán ubicados dentro de grandes ciudades, en el caso de México pues en la ciudad de Tenochtitlán y en el caso de el Perú en la ciudad de Cusco. Entonces estos grupos indígenas pues van a tener un mayor o un acceso mucho más fácil al estar ubicados y al estar centralizados pues en grandes ciudades, cosa que no va a suceder en el caso de las tribus indígenas colombianas, ya que pues en el caso de Colombia no van a existir grupos que van a dominar a otras tribus, sino que acá pues digamos que estas relaciones van a ser un poco más armónicas entre grupos indígenas, no van a existir grupos pues con gran poder militar que van a someter a otros y por esto mismo pues va a ser un poco más difícil para estos grupos españoles cuando iniciarán su proceso de colonización en el territorio colombiano poder expandirse tan fácilmente. Otro aspecto que vamos a tener muy presente va a ser la geografía del territorio colombiano. Recuerden que cuando estábamos hablando de México, nosotros mencionamos que en el caso de México, pues se encuentran las selvas tropicales en la parte de Guatemala y México, donde se encontraban los mayas y donde se encontraban estos aztecas, lo cual hacía que fuera mucho más fácil para estos españoles pues poder ingresar a estos territorios. Y en el caso del Perú, pues las grandes ciudades peruanas se van a encontrar generalmente en las cimas de las montañas porque pues el territorio del Perú pues va a ser mucho más montañoso. Recuerden la guía de sociales número 3 que estuvimos trabajando, donde hablamos sobre los pisos térmicos. Entonces, en el caso de Colombia vamos a tener la gran ventaja y es que nosotros vamos a poseer gran variedad de pisos térmicos. Vamos a pasar de territorios que se encuentran muy cerca a las superficies del mar, donde pues van a predominar un clima mucho más cálido y también vamos a encontrar la cordillera de los Andes, donde pues va a predominar por su altura una temperatura pues mucho más fría. Entonces, cuando estos españoles van a llegar al territorio de Colombia, generalmente pues recuerden que estos procesos de colonización de España hacia América inicialmente va a ser en el territorio del Caribe, en las islas que habíamos mencionado de las Bahamas, en Cuba, y cuando van a llegar a Colombia lo van a hacer especialmente en la costa atlántica, lo que nosotros conocemos como las ciudades actualmente de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y el Urabá en la zona de Antioquia. Entonces, cuando estos españoles se van a ubicar en el territorio colombiano, pues van a llegar inicialmente a estos territorios, fundando así la primera ciudad que va a ser Cartagena. Cuando estos españoles van a llegar a estas ciudades, pues se van a dar cuenta que no van a encontrar grandes riquezas, como si lo van a hacer en México y en Perú, de oro, de plata, de azúcar o de frutas y animales exóticos, como pues ellos lo estaban buscando. Por eso ellos pues no decidieron profundizar en su exploración al territorio colombiano, solamente hasta que se encuentra, o más bien hasta que se conoce una leyenda, como lo sería la leyenda del Dorado, en donde se decía que en el centro de Colombia, sur de Colombia, se encontraría una ciudad que se le llamaba la ciudad del Dorado. Esta ciudad del Dorado o leyenda del Dorado, pues implicaría que, pues de una u otra forma, existiría una ciudad completamente hecha con piezas de oro. Entonces, esto motivaría a los conquistadores españoles a empezar a profundizar en el territorio colombiano. Porque no lo habían hecho también por la geografía de Colombia, porque en el caso de los dos países que habíamos mencionado, pues tenían una geografía pues mucho más similar, o era montañosa o era una selva tropical, mientras que en el caso de Colombia, pues tenían que pasar
por selva tropical, por nevados, por llanuras, y esto hacía que fuera mucho más difícil su exploración, pues por estos relieves tan diversos que tenía nuestro territorio. Pero solamente hasta el conocimiento de esta leyenda del Dorado es que decidieron empezar a abordar estos territorios y especialmente quien sería Gonzalo Jiménez de Quesada, pues empezaría a buscar estos territorios. Entonces, pues aquí vamos a ver algunas cosas que van a ser muy importantes en ese proceso de inicio de conquista del territorio colombiano. Entonces, vamos a mencionar que iniciaría en la costa atlántica colombiana, recuerden que es lo que nosotros llamamos Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, y en el Urabá, que se encuentra en el departamento de Antioquia. Entonces, estos españoles llegarían acá a generar pues unos pequeños primeros poblados, especialmente en la ciudad de Cartagena, porque pues sería una ciudad estratégica para estar observando que pues no existieran embarcaciones que no fueran españolas, que no fueran de otros países o de piratas eh, que se dedicaran pues a saquear estos barcos que salían de España con la riqueza, perdón, que salían de América con las riquezas hacia España. Entonces, esta ciudad de Cartagena se fundaría como un lugar especialmente estratégico por su ubicación. O sea, no sería como el caso de México o de Perú, que sería por sus grandes riquezas, sino que sería una ciudad especialmente construida para poder vigilar pues, los demás territorios. Entonces ellos crearían estas primeras ciudades en la costa y en el Urabá colombiano, especialmente para vigilar lo que pasaba en el resto de América. Ya después, pues vamos a tener en cuenta que aparece la famosa leyenda del Dorado. Entonces, con esta leyenda del Dorado, los españoles, como Vasco Núñez de Balboa, que serían los encargados de fundar especialmente el Urabá y Cartagena, ayudar a fundar Cartagena, y Gonzalo Jiménez de Quesada, quien llegaría posterior, buscarían esta riqueza que pues existía dentro de las leyendas de los indígenas con los que ellos habitaban, porque ellos decían que existía una ciudad y existía un lugar donde el oro pues era pues existía mucho, era muy utilizado, pero para los indígenas de pronto no tenía gran valor y por eso pues inicia la exploración al centro y al sur del territorio colombiano. Entonces, ¿dónde se creía que estaba esta leyenda del Dorado o esta ciudad del Dorado? Generalmente se pensaba que podía estar ubicada en lo que podía ser el departamento de Cundinamarca, la ciudad de Bogotá. Obviamente esos departamentos y esas ciudades no existían en ese momento, pero pues en las cercanías creían que podía estar, o en lo que nosotros actualmente conocemos como el departamento de Boyacá. Entonces, ellos creían que podía estar especialmente cerca a lo que nosotros conocemos como la laguna de Guatavita. Recuerden, de pronto las personas que estuvieron el año pasado en el colegio, cuando nosotros estuvimos viendo un poco de mitología indígena, en el caso de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá se encuentra especialmente una etnia indígena que serían los indígenas muiscas. Entonces, van a ser muy importantes en este proceso. Entonces, para los que estuvieron presentes o para los que no, recuerden que los indígenas muiscas
creían que la creación del mundo se había dado en la laguna de Guatavita. En esa laguna de Guatavita, pues, según sus creencias, habían salido los dioses de Bochica y Bachué, quienes fueron los encargados de expandir y de crear la humanidad en el mundo, ¿no? Entonces, ellos, ¿qué era lo que hacían generalmente? En esta laguna, pues, para darle unas ofrendas a sus dioses, lo que hacían era arrojar piezas de oro a la laguna como forma de tributo, pues, a los dioses que emergieron de allí. ¿Por qué utilizan especialmente piezas de oro? Porque para la visión de los indígenas muiscas, los dioses Bochica y Bachué descendieron del sol. ¿Y cuáles eran las piezas únicas que tenían el color dorado? Van a ser pues el oro o va a ser el maíz. Por eso para los muiscas va a ser importante tanto el oro como el maíz por la representación del color y del significado que tenía de proveer pues de estos dioses creadores del mundo. Entonces se conocía que muchos de estas piezas de oro que tenían los muiscas, pues eran arrojadas a esta laguna, pero pues eso empezó a crear la leyenda hacia otros indígenas de que existían grandes toneladas de oro dentro de esta misma laguna de Guatavita. Entonces llegaron estos españoles, intentaron drenar, o sea, sacar el agua de esta laguna de Guatavita. Sí encontraron algunas piezas, pero pues digamos que no era lo que ellos esperaban, porque ellos esperaban ciudades con grandes proporciones de oro que los fuera a hacer pues ricos, cosa pues que no ocurrió. Sí encontraron pues varias piezas y muchos de ellos pues se vieron enriquecidos por esto, pero no era pues en la gran dimensión que ellos estaban esperando. Entonces, este Gonzalo Jiménez de Quesada sería uno de los muchos españoles que intentarán pues buscar esta leyenda del Dorado. Posterior a ello pues empezaron a irse hacia el sur porque pensaron que de pronto podría estar esta ciudad más hacia el sur y pues así fue como empezaron a explorar los territorios colombianos. Digamos que en el caso de Colombia sí encontrarán minas de oro y de plata, pero no va a ser al mismo nivel que lo van a encontrar en México y Perú. Por eso recuerden que en las clases anteriores mencionábamos que México va a ser el primer país que ellos van a fundar como doblegado al territorio español y van a crear un virreinato. Recuerden que estaba el reinado de España, que es lo más importante para ellos, y por debajo, según la importancia, estarían los virreinatos. Entonces, los territorios más importantes por riquezas van a ser virreinatos. Así crearían el virreinato de España, que es lo que nosotros conocemos como México, o van a crear el virreinato de Perú, que estaría compuesto por el actual Perú y Bolivia. Colombia, como no tuvo esas grandes riquezas inicialmente, pues no crearon un virreinato, sino hasta 200 años después, porque pues empezaron a encontrar otras riquezas, pero mucho más adelante en la historia. Entonces, eh, tengamos muy presente que es gracias a este leyenda del Dorado que empezarán a explorar el territorio colombiano y que por la misma geografía de Colombia, pues ellos se resistían a explorar el territorio. Además que acá no existían grandes grupos indígenas, acá eran grupos indígenas más pequeños, eh, esparcidos pues en todo el territorio, que hacía que pues la mano de obra no fuera fácil de conseguir, como si lo hacían con los aztecas o como lo hacían con los incas en el Perú. Otro aspecto que va a ser muy importante va a ser una institución que van a crear ellos que se va a llamar la encomienda, que esta va a ser muy importante para entender la formación colonial de los españoles en el territorio de América. Entonces, ¿qué es eso de la encomienda? Cuando llegan los españoles a América, principalmente van a llegar militares, que son los encargados de conquistar este territorio, de someter a los indígenas, de quitarles las riquezas y los territorios. Y pues muchas veces van a traer criminales, gente que pues estaba en la cárcel en España, los sacaban para que vinieran acá a explorar, porque pues ellos no iban a arriesgar, porque pues en estos viajes moría mucha gente, ellos no iban a arriesgar a la gente adinerada de España, ellos a los que arriesgaron eran a los criminales que pues salían de las cárceles para venirse acá a habitar el territorio americano.
Entonces, después de que empezó a poblarse este territorio con españoles, los reyes de España deciden enviar religiosos, porque recuerden que el proceso de colonización quiere decir que ellos buscan formas para que la gente que vivía acá empiece a vivir de una manera muy similar a como ellos viven en España. Y para que ellos vivan de una manera muy similar, tienen que tener costumbres parecidas, tienen que tener la misma religión o el mismo idioma. Entonces van a enviar a unos sacerdotes católicos al territorio de América. ¿Qué van a hacer esos sacerdotes? Pues a esos sacerdotes se les van a llamar los encomenderos. Entonces, esos encomenderos que recuerden que eran sacerdotes católicos, cuando llegan de España, se les va a dar un territorio acá en América, un territorio bastante grande. Y ellos se iban a encargar de ese territorio. Pero ese territorio, recuerden que antes le pertenecía a algún grupo indígena. Entonces, ellos llegan de Europa, de España, a el territorio que se les va a asignar, se ubican allí y se les da unos indígenas a su cargo. Entonces, generalmente, pues acá digamos que se les asignaba más o menos podríamos decir que entre 30 a 70 indígenas. Esto pues variaba, ¿no? Entonces por eso cuando alguien, digamos en sus casas, les dice, le encomiendo a mis hijos o le encomiendo que mire la olla, le encomiendo tal cosa, es básicamente que yo le estoy pidiendo el favor de que usted le ponga cuidado a esas personas o que le ponga cuidado a ese objeto o que le ponga cuidado a lo que yo le estoy pidiendo el favor. Entonces, usted como encomendado, pues va a estar al pendiente de esa encomienda que le dejaron, pues en el caso de estos, los indígenas, en el caso pues que pasan sus casas, pues de sus hermanos, o puede ser de algún favor que les hayan pedido. Entonces, a eso se refiere la encomienda, es como un favor que les están solicitando. Entonces, estos encomenderos van a tener a su cargo un territorio muy grande y van a tener a su cargo muchos indígenas. ¿Y cuál era la condición para que les dieran a estos indígenas y para que les dieran estos territorios? Ellos obviamente se van a volver pues mucho más ricos porque van a tener pues tierra y van a tener un poder importante en donde están habitando, pero van a tener unas obligaciones. Entonces, ¿cuáles eran las obligaciones de estos encomenderos? Entonces, los reyes de España les daban el territorio, pero con la condición de, uno, evangelizar, o sea, convertir en la fe católica. Cosa que pues para ellos era un poco más fácil porque recuerden que eran sacerdotes. Entonces, uno de los compromisos con los reyes españoles era que pues estos encomenderos iban a llegar, iban a buscar las formas no violentas, porque se dieron cuenta que los militares eran muy violentos y la gente no se convertía al catolicismo de esta manera. Entonces va a ser una forma mucho más amable, más tranquila y demorada, en que estos sacerdotes pues van a hacer que la gente que vivía acá pues empiece a abandonar sus prácticas religiosas ancestrales y empiecen a adoptar poco a poco las prácticas de la religión católica y la fe y la creencia pues en el único Dios desde la visión católica, claro. También van a tener otra obligación que va a ser enseñarles a hablar español, no necesariamente a escribir, con tal que se pudieran comunicar con el habla, pues ya era un gran avance. Entonces, aquí era hablar español. Además, recuerden que en esa época el hecho de poder escribir era un privilegio que solamente la gente con mucho dinero sabía hacer. Entonces, la mayoría de las personas pues no sabía escribir.
el mismo idioma pues, en el que estaban comunicándose. Y el último aspecto fundamental va a ser el de ponerlos a producir. Entonces, como les habían asignado un territorio, depende del lugar en donde estuvieran habitando, entonces esos indígenas tenían que dedicarse o al cultivo, entonces, ¿cómo hacían? Cultivaban pues este territorio, una parte pues se quedaban los indígenas pues para su sobrevivencia, otra parte se la quedaba el encomendero y las riquezas, o sea, lo que vendían este encomendero, lo que ganaba de vender pues lo que sobraba, estas riquezas se tenían que ir para España. Y pues digamos, si le habían dado un territorio de pronto a ese encomendero cerca de alguna mina, fuera de sal, una mina de azúcar, de oro, de plata, bueno, de la mina que haya sido, pues este encomendero se encargaba de utilizar a los indígenas para explotar estas minas y pues sucedía exactamente lo mismo. Una parte de las ganancias eran para el encomendero y lo que sobraba, pues ya como era oro y plata, pues no era necesario venderlo. Esto sí no se le daba a los indígenas, claro. Eh, estas ganancias pues se les iba a enviar a los reyes españoles. Entonces, fortalecieron y expandieron a lo largo de Colombia y a lo largo de otros territorios de América la institución de la encomienda. Esa va a ser la primera institución de control y de vigilancia que va a existir por parte de los españoles hacia las riquezas que se encontraban en América. Además que se dieron cuenta que muchos de los militares o de los prisioneros que se encontraban pues ya en este territorio eh, de pronto encontraban grandes riquezas, pero pues ellos se quedaban era con esa riqueza y nunca más volvían a aparecer y no enviaban nada. Y pues lo que los españoles, los reyes, estaban solicitando pues era obviamente enriquecerse más y que España pues cada vez fuera mucho más poderosa y eso no se podía lograr de la misma manera si las personas pues, que habitaban este territorio que habían enviado ellos pues no estaban siendo pues muy honestos con ese proceso. Entonces, esos encomenderos se encargaron de intentar eh, pues colonizar a estos indígenas que habitaban este territorio, pero ya no va a ser de la misma manera en que lo hacían los militares. Recuerden que los militares, pues hubo guerras, hubo grandes enfrentamientos, murió muchas personas y pues esto hizo que la población indígena empezara a desaparecer poco a poco. Entonces, digamos que los reyes católicos empezaron a buscar esta alternativa como una forma de garantizar la vida y garantizar pues que fuera un trato un poco más, por así decirlo, humano entre los españoles y los americanos, además porque el mismo Papa católico pues de ese momento había establecido que los españoles o los portugueses o los ingleses que habitaran este territorio pues tenían que tener unas relaciones un poco más armónicas con los habitantes originarios y no esas relaciones tan de sometimiento por medio de la fuerza. Por ello mismo pues estos reyes católicos se deciden eh, unir a esta petición y empiezan a establecer pues una institución como lo va a ser la encomienda, que no en todos los casos pues va a ser muy humana, hay algunos encomenderos que sí van a cumplir su función y van a tener un trato pues de respeto con los indígenas que estaban a su cuidado, pero van a existir muchos otros que van a someter casi que a la fuerza y van a obligar a tener grandes jornadas de trabajo a estos grupos indígenas y pues estas encomiendas se van a caer debido a que pues muchos de estos indígenas van a morir o muchos otros deciden escaparse pues para no seguir teniendo esta forma de vida. Entonces, pues esto sería como un resumen de lo que estuvimos trabajando el día de hoy. Si tienen alguna duda, no olviden, me escriben por el grupo de WhatsApp que estamos trabajando por el grupo de sociales de los cuartos o por la plataforma de Teams si de pronto no se han podido conectar. ¿Vale, chicos? Entonces, nos veremos la próxima semana. Hasta luego.